de la investigación. Unidad 1. La investigación científica. En esta unidad abordaremos dos temas. Primero, la investigación científica y segundo, el método científico y los paradigmas de investigación. El primer tema, la investigación científica. El objetivo de este tema para el día de hoy es identificar las características, los fines de la ciencia y del método científico y sus fundamentos epistemológicos. En este tema abordaremos tres subtemas que son definición y características de la ciencia, fines de la ciencia y principios epistemológicos de la ciencia. Para iniciar, vamos a ver la definición y características de la ciencia. Su definición. Se entiende la ciencia como el conjunto de conocimientos científicos que describen la realidad tal cual es. Permite comprender los fenómenos que se presentan en el universo. De esta manera, Briones considera que es un proceso de creación de conocimientos acerca de la estructura, funcionamiento o cambio de algún aspecto de la realidad, haciendo énfasis entonces en que los problemas es y son el motor de la investigación. Mientras tanto, Bunge clasifica la ciencia en formales y factuales. Aspectos formales de la ciencia son aquellas cuyo objeto de estudio son las relaciones abstractas entre signos, las que estudian ideas. Por ejemplo, la lógica y la matemática. Y los aspectos factuales de la ciencia son las que estudian los hechos de la realidad y recurren a la observación, a la experimentación y apelan al examen de la evidencia empírica para comprobar todo aquello que es sometido a la experiencia. Las características de la ciencia son: el conocimiento científico es fáctico, es lo real, lo que corresponde, es lo que es de hecho, que se vive, se convive y se entiende desde la realidad de la ciencia propiamente dicho. De esta manera, la ciencia intenta descubrir los hechos tal cual son, independiente del valor social o personal que se le asigne. El conocimiento científico trasciende a los hechos, observa los hechos, descarta lo que no es útil, produce nuevo conocimiento, los describe, explica luego de observarlos y de someterlos a la experimentación. La ciencia es analítica, descompone los elementos de los problemas específicos que aborda con el fin de entenderlos de forma integral y de establecer las relaciones que tiene con el medio. La investigación científica es especializada, se enmarca en una disciplina en particular. El conocimiento científico es claro y preciso. Se apoya en métodos y técnicas comprobadas para dar claridad a la investigación y precisar sus resultados. El conocimiento científico es comunicable, lo cual quiere decir que todo resultado de una investigación se debe dar a conocer a la comunidad científica, porque es público y sirve para perfeccionar el conocimiento, multiplicando las posibilidades para su comprobación o refutación. El conocimiento científico es verificable,
Debe someterse a la comprobación y a la crítica de la comunidad científica. La investigación científica es metódica. Se fundamenta en un método, técnicas y procedimientos para recolectar y analizar la información. El conocimiento científico es sistemático, puesto que es un sistema de ideas interconectadas que buscan la verdad. Es un conjunto ordenado de principios, hipótesis, resultados que se conjugan mediante un método lógico y coherente que les da racionalidad y validez. El conocimiento científico es general, aborda y busca ser trascendental, transversal a las diferentes realidades propias del conocimiento. El conocimiento científico es legal, puesto que aborda y busca sustento en leyes de orden natural que legitimen, ordenen, sistematicen y fundamenten cada uno de los principios que la sustentan. La ciencia es explicativa y es explicativa puesto que siempre está en búsqueda de racionalidades, de argumentos, no solo describe, sino que busca entender el porqué de los hechos. El conocimiento científico es predictivo, se basa en los hechos que ya existen y los proyecta al futuro. La ciencia es abierta, es susceptible de ser corregida y reemplazada. La ciencia es útil, busca la verdad y la objetividad de los resultados y en particular la solución de los problemas. Asimismo, la ciencia tiene los fines, como son la búsqueda de la verdad. Su objetivo primordial es descubrir respuestas y dar soluciones a problemas de investigación mediante la aplicación de procedimientos científicos. Su preocupación constante es la descripción, la explicación, la predicción y el control de fenómenos. Identifica problemas, describe las relaciones entre las variables y descubre leyes científicas y desarrolla teorías. Los principios epistemológicos de la ciencia, y en este punto cabe destacar y resaltar a qué se refiere propiamente la ciencia cuando aborda la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Se define como la ciencia de la ciencia, es decir, como la reflexión permanente de la investigación científica. El término se utiliza también como sinónimo de filosofía, de la ciencia o de teoría del conocimiento. Se ocupa de problemas como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se justifica o invalida el conocimiento. Es así como vamos a encontrar que estos principios han sido y han evolucionado desde el origen mismo de la creación de la ciencia en cuanto ciencia. Los pensadores, movimientos filosóficos que han sostenido cada uno de esos pensadores y filósofos en los diferentes tiempos, desde la época clásica de la Grecia antigua hasta nuestros tiempos en la actualidad. De esta manera haremos un recorrido por diferentes pensadores. En un primer momento vamos a abordar a Platón. Platón considera que los datos sensoriales eran la fuente de la razón pura. En este sentido también Platón postulaba que los conceptos son ideas que provenían de dos mundos. Uno, el de los objetos sensibles, el mundo sensible, y otro, el de las ideas, mundo inteligible. Asimismo también aparece en la Grecia antigua Aristóteles.
Para Aristóteles, el conocimiento eran generalizaciones derivadas de la información del mundo exterior. Aristóteles postulaba que existía un solo mundo, el sensible, el que está lleno de cosas materiales con una forma que se encuentran en ellas y que éstas existen con los individuos, pero no desaparecen con la muerte. Así, plantea que el conocimiento surge de la razón basada en la percepción de las experiencias, las cuales entran en juego como medio para conocer lo material. Él hace aparición de un método para entender el conocimiento, entendido como el método inductivo-deductivo, es decir, parte de la observación de hechos particulares para llegar a conclusiones generales. La inducción, de lo particular a lo general, es la etapa previa cuando el investigador incluye en relación a concebir sus experiencias como fuentes originales de todo conocimiento empírico. Este es el momento de la abstracción. Luego, en el proceso de reflexión, se basa y se pasa a la comprensión del fenómeno como tal, lo que implica explicar el problema. A esta etapa se le denomina deducción o demostración. Más adelante en la historia, pasarían algunos siglos, aparece Descartes. Con Descartes aparece el racionalismo. Luego aparece Francis Bacon y con él el empirismo. Para devolvernos un poco, Descartes objeta los sentidos como instrumentos válidos para el acceso al conocimiento y plantea el método de la razón. Descartes viene a dar con ello expresiones como en latín cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, propio de Descartes. Demostró que las matemáticas eran el epítome de la razón pura y el conocimiento más confiable del que se puede disponer. Volviendo a Bacon, señala que se tiene que preguntar directamente a la naturaleza, colocándola en situación que se vea forzada a dar respuesta. Postula que el conocimiento surge bajo condiciones artificiales, proporciona el marco general de la experimentación científica y la noción tecnológica de interrogar la naturaleza. Los fundamentos del conocimiento están en los datos sensoriales, la experimentación y la tecnología. El problema de ambas corrientes, tanto de Descartes como de Bacon, es que ambas son para los empiristas que solamente se basan en la experiencia y los racionalistas solamente en la racionalidad, en la razón de los hombres. Esta división se va a mantener así, en absoluto, con esos dos fundamentos, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando hace su aparición para conciliarlas en una sola, Emmanuel Kant. Las ideas de Bacon y Descartes se expresan en una sola, concretamente en los postulados de Emmanuel Kant. Más adelante aparecen Galileo Galilei y Newton, cuando se aplican métodos cuantitativos a la observación. Newton plantea que lo importante es cómo se da el fenómeno y no el por qué, de tal forma que el investigador pueda medir, observar, hacer predicciones. Esta concepción se va a mantener hasta la época de la Revolución Industrial. A continuación, entre los siglos XVIII e inicios del siglo XIX, está el resurgimiento de las universidades. Son el principal referente para la creación del conocimiento, que se caracteriza por su disciplinariedad y profesionalización en la búsqueda no solo de teoría, sino de alcanzar una mayor producción en las nuevas industrias. De esta forma, las bases de la ciencia social toman a la física como referente y modelo de la explicación causal.
La ciencia se concibe hasta este momento en función de las ciencias naturales, pero cabe preguntarse, ¿qué ocurre con los demás fenómenos que afectan al individuo? Continuando con los principios epistemológicos de la ciencia, aparece entonces el positivismo que va a retomar todo el orden de la parte básicamente de las ciencias exactas. Aparece ese paradigma que pretende hacer de la sociología, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, como la historia y la sociología, la psicología, la economía, el derecho, la pedagogía, orientadas a dar solución a las problemáticas que afectaban la sociedad. Pero el problema al que se enfrentan es cómo se debe abordar científicamente el estudio de la realidad y surge la discusión acerca de si estas son ciencias autónomas con paradigma propio o deben acomodarse al paradigma de las ciencias físico-naturales o de las ciencias naturales. La primera polémica se hace entre el positivismo, que niega la autonomía de las ciencias sociales, dependientes entonces de las ciencias naturales. El positivismo plantea que la ciencia debe explicar la causa de los fenómenos bajo la concepción galeniana, por lo tanto, debía acomodarse al paradigma de las ciencias naturales, el que se caracterizaba por el monismo metodológico, unidad de método y homogeneidad doctrinal, aplicación del modelo físico-matemático, la explicación causal de los fenómenos y la predicción de los hechos. Entonces, entra en juego la hermenéutica, que va a afirmar lo siguiente: rechaza lo planteado por el positivismo y plantea que el método propio de las ciencias sociales debe ser el de la comprensión y no el de la explicación. Así, se busca entender o interpretar el sentido y el significado de los actos humanos. Se busca comprender hechos particulares y generar principios, no leyes generales. Entonces, posteriormente, en el periodo entre las dos guerras, surgen los planteamientos del Círculo de Viena, como también conocido bajo la denominación de el neopositivismo o también positivismo lógico. Para esta tendencia, lo fundamental en las ciencias sociales es el principio de la verificación, donde solo tiene validez aquello que se puede verificar empíricamente, a través de hechos de la experiencia y de la lógica. Los postulados se deben caracterizar por un lenguaje científico universal, por la precisión y formalización en sus enunciados. Todo entonces debe someterse a la observación directa y a comprobación mediante experimentación. Pero estos planteamientos fueron rechazados rápidamente por el racionalismo crítico, cuyo principal representante es Karl Popper, quien plantea que el pretender verificar empíricamente todo enunciado científico conduce a la muerte de la ciencia y señala que como no se pueden comprobar todos los posibles casos involucrados en una hipótesis científica, se deben utilizar para validarlo la falsación y no la verificación. Para él, la ciencia es un saber hipotético conjetural que se construye con el método deductivo y no inductivo. Desde esta perspectiva, no existen fundamentos infalibles, sino problemas a los cuales debe responder la ciencia, la que debe apoyarse en la fuerza crítica de la razón. Por lo tanto, el método científico es el de la crítica permanente y su objetivo
es la obtención de teorías cada vez más verosímiles y más cercanas a la verdad. En el año 1921 surge la teoría crítica propuesta por la Escuela de Frankfurt, quienes plantean que la objetividad de la ciencia se logra con el método crítico, tanto del objeto como del sujeto. Posteriormente, se plantea que para hacer ciencia social se debe utilizar un método que utilice tanto la interpretación como la explicación por causas dirigidas a construir una sociedad fraternal, humana y racional. Entonces, desde la mitad del siglo XX, entre 1960 y 1970, se fomenta la creación y discusión epistemológica de la ciencia. Entre sus principales representantes está el señor Thomas Kuhn, quien postula que la comunidad científica se constituye mediante la aceptación de paradigmas. El proceso científico no se da por la acumulación de verdades que produce un paradigma, sino por la sustitución del paradigma vigente por uno nuevo que se impone gracias a la revolución científica. Esto es el cuestionamiento constante de la ciencia, enriqueciendo los postulados existentes. De esta misma época, a mitad del siglo XX, aparece Lakatos, quien considera que la ciencia progresa por la competencia permanente entre programas de investigación, por lo que la ciencia es y debe ser una historia de programas e investigaciones en competencia. Finalmente, Feyerabend aparece con su postura contra la unidad de método. Postula que la ciencia progresa cuando la creatividad intelectual del científico reelabora la forma tradicional de estudiar la realidad y plantea un pluralismo metodológico. Estos tres postulantes son de la mitad del siglo XX. En la actualidad encontramos otros tantos filósofos como Morin, quien promueve la idea de un pensamiento que permite desarrollar un nuevo paradigma para la complejidad, no para oponerse a la especialización del conocimiento de saberes, sino para contar con ellos. Propone pensar la realidad como una entidad compleja y pluridimensional. Por lo tanto, el conocimiento científico no es la única forma de conocer la realidad. Este era Morin. Entonces, ahora los invito a investigar sobre el pensamiento de cada uno de los anteriores filósofos, de todas esas corrientes filosóficas, porque en síntesis actualmente existe una diversidad de criterios y posturas respecto al concepto de ciencia y las implicaciones filosóficas, sociales y humanas que suponen la elección de cualquiera de ellas. La elección que se haga determinará el tipo de problema que se investigará, las teorías que se construyan, la naturaleza y el valor de las contribuciones que el investigador haga para la promoción y bienestar humanos. Entonces, me queda más que invitarlos a revisar esta presentación, escucharla varias veces y a reflexionarla. Recuerden, más adelante vamos a precisar cómo vamos a fundamentar a cada uno de los filósofos que acabamos de hacer en aras de entender los principios epistemológicos de la ciencia, desde la época de la Grecia clásica hasta nuestros días.